Fernando nunca tuvo miedo de las deudas, nunca tuvo miedo de los problemas, nunca tuvo miedo de los golpes de la vida. Durante 25 años, su vida fue exactamente eso: resolver, poder, actuar. Pero a los 48 años, en el silencio de una habitación de hospital, Fernando descubrió algo que nunca había tenido que enfrentar. No sabía quién era cuando no estaba peleando. Hay un tipo de hombre que el mundo admira: el que llega primero y se va último, el que cuando aparece un problema ya está resolviéndolo antes de que los demás terminen de explicarlo, el que nunca se queja, el que nunca descansa, el que cuando todos dudan ya está actuando. Ese hombre parece fuerte, parece imparable, pero hay algo que casi nadie ve, porque muchas veces toda esa acción, toda esa energía, todo ese movimiento constante no es fortaleza, es anestesia. Esta es la historia de Fernando. Fernando tenía 48 años y llevaba 25 viviendo a máxima velocidad. Era dueño de una pequeña empresa de construcción, 2 empleados, 3 obras activas en distintos puntos de la ciudad. Su día empezaba a las 5:15, sin alarma. El cuerpo ya sabía que no había tiempo para dormir más. Antes de levantarse, ya estaba revisando el teléfono, mensajes de la noche, problemas que habían aparecido mientras él dormía, decisiones que necesitaban su voz para poder existir. Se duchaba rápido, desayunaba de pie y salía de casa antes de que su esposa, Mónica, se despertara. No por descuido, por costumbre. Sus empleados siempre decían lo mismo: Fernando es una máquina, Fernando nunca se cansa, Fernando siempre resuelve. Él escuchaba esas palabras con una satisfacción silenciosa. No era orgullo, era algo más cercano al alivio, como si mientras lo llamaran máquina no tuviera que ser otra cosa, como si el trabajo fuera una armadura que lo protegía de algo que nunca había tenido que nombrar. El martes antes del colapso fue un día normal: 4 reuniones, 2 visitas a obras, una discusión con un proveedor que había fallado por tercera vez consecutiva y una llamada con su contador que duró 40 minutos y terminó peor de lo que empezó. Fernando llegó a la oficina a las 8 de la noche. Su asistente ya se había ido. Se sentó, abrió el computador, respondió 17 correos. A las 10:30 sintió algo en el pecho. No fue dramático, no fue como en las películas, no cayó al suelo, no gritó. Fue algo más silencioso que eso, una presión constante que no desaparecía y un hormigueo en el brazo izquierdo. Fernando lo ignoró durante 20 minutos, porque todavía tenía 3 correos más que responder. Fue el correo número 18 el que no pudo terminar. Sus manos se detuvieron sobre el teclado. La presión aumentó. Fernando miró la pantalla con una expresión que muchos hombres conocen. La expresión de alguien que llevaba 25 años resolviendo los problemas de todos los demás, pero que no sabe qué hacer cuando el problema es su propio cuerpo. Tomó el teléfono, llamó a Mónica, no dijo mucho, solo 5 palabras. Creo que algo no está bien. Y en boca de Fernando, esas 5 palabras eran el equivalente de cualquier otro hombre gritando desde el suelo. Esa noche lo ingresaron en el hospital.
3 días de observación, reposo absoluto, sin teléfono durante las primeras 24 horas. Fernando escuchó eso con una expresión que el médico probablemente ya había visto muchas veces. No era miedo al diagnóstico, era miedo al silencio, porque cuando el movimiento se detuvo, Fernando descubrió algo que llevaba toda su vida evitando, que cuando se quitaba la armadura del trabajo, debajo no había un hombre descansado. Había un hombre que no sabía quién era sin la armadura puesta. La habitación tenía 4 paredes blancas, una ventana con la persiana a medio cerrar, una televisión apagada en la esquina, una silla de plástico gris junto a la cama y un monitor cardíaco marcando el ritmo de algo que Fernando nunca había escuchado con tanta claridad. Bip, bip, bip. Los primeros 40 minutos, Fernando solo miró el techo. Contó las imperfecciones del yeso. Eran 11. Las contó otra vez. Seguían siendo 11. La enfermera se había llevado su teléfono a las 10 de la mañana. Órdenes del médico. 24 horas sin pantallas. Fernando entregó el celular con la expresión de alguien a quien le piden entregar un órgano vital. Ahora eran las 11:20. 80 minutos sin teléfono. 80 minutos sin resolver nada. Y el silencio de la habitación era más ruidoso que cualquier obra que Fernando hubiera dirigido. Intentó organizar la semana en su cabeza. El proveedor que había fallado. Alguien tenía que llamarlo. Él tenía que llamarlo. Pero no podía. La obra del norte llevaba 2 días de retraso. El supervisor necesitaba instrucciones. Fernando sabía exactamente cuáles, pero no podía darlas. La reunión del jueves con el cliente nuevo. ¿Quién la iba a cubrir? Nadie cubría como él. Nadie conocía los detalles como él. Bip, bip. El monitor seguía su ritmo, indiferente a la urgencia de Fernando, indiferente a todo, solo confirmando que el corazón seguía trabajando. Fernando intentó sentarse. Miró sus manos, manos que habían construido cosas, que habían firmado contratos, que habían señalado direcciones en medio de obras ruidosas con la autoridad de quien sabe lo que hace. Cerró el puño fuerte. El cuerpo no había colapsado de forma dramática, pero algo había fallado. Algo que Fernando no podía arreglar con fuerza de voluntad. Abrió la mano lentamente. Miró la palma. Líneas. Callos. Piel gruesa de 25 años trabajando sin parar. Por primera vez en mucho tiempo no vio fuerza en esa mano. Vio desgaste. A las 12:30 intentó dormir. Cerró los ojos, pero la mente no cerró. La mente fue a la obra del norte, al proveedor, a la reunión del jueves, a los 2 empleados que dependían de sus decisiones, a los clientes que esperaban sus respuestas, y al teléfono que estaba en alguna gaveta del hospital llenándose de mensajes. Cada minuto, uno más, uno más. Abrió los ojos, techo blanco, 11 imperfecciones. Bip, bip, pensó en Mónica, en la expresión de su rostro cuando llegó a urgencias. No era pánico, era algo más silencioso, algo que Fernando reconoció y no quiso reconocer. La expresión de alguien que había visto venir ese momento, no con maldad, con cansancio. El cansancio de quien ha avisado muchas veces y nunca fue escuchado. Fernando, no estás durmiendo bien. Fernando, nunca paras.
Fernando, tu cuerpo tiene un límite. Él siempre respondía igual. Estoy bien. Cuando termine esto, descanso. Solo un poco más. Pero eso nunca terminaba. Porque parar significaba enfrentar el silencio. Y el silencio era exactamente lo que había en la habitación ahora. Blanco, móvil, imposible de resolver. Y en medio de ese silencio apareció una pregunta que Fernando nunca había permitido existir. ¿Eres el motor de tu vida o solo el combustible que otros están quemando? Mónica llegó a las 2 de la tarde. Traía una bolsa de tela, ropa limpia, un libro que Fernando no había pedido y un tablet. El médico dijo que mañana ya puedes usarlo un rato. Fernando miró el tablet con una mezcla extraña de alivio y vergüenza. Mónica se sentó en el borde de la cama. Lo miró, ese tipo de mirada que dura un segundo más de lo normal. ¿Cómo estás? Mejor. ¿De verdad? Fernando dudó. No lo sé. Mónica guardó silencio. No era un silencio de no. Era el silencio de alguien que está eligiendo cuidadosamente por dónde empezar. Vi un video anoche, dijo finalmente, mientras te esperaba aquí. Fernando no dijo nada. Era sobre un hombre que decidió cambiar su vida. Tuvo que enfrentarse a sus amigos, a su rutina, a casi todo el mundo. Hizo una pausa. Se llamaba Javier. Fernando levantó un poco la mirada. Había una frase que no pude soltar. Mónica lo miró fijamente. Decía que cuando decides despertar, incomodas a los que todavía duermen. Hizo otra pausa. Yo no estoy dormida, Fernando. Llevo años despierta, esperando que tú también lo estuvieras. El monitor siguió marcando. Pip, pip. Fernando miró el techo. Luego volvió a mirarla. ¿Qué quieres decir? Mónica no desvió la mirada. Quiero decir que tú no eres valiente. Eres veloz. Y no es lo mismo. Fernando sintió algo apretarse en el pecho. No era la presión arterial, era otra cosa. El valiente para y decide. Tú nunca paras. Hizo una pausa. Y muchas veces pensé, si no paras, porque tienes miedo de lo que vas a encontrar cuando todo se calle. Silencio. Un silencio pesado. El tipo de silencio que aparece cuando alguien dice una verdad que siempre estuvo allí. ¿Qué iba a encontrar? Preguntó Fernando en voz baja. Mónica tomó su mano. Eso solo tú lo sabes. Pero creo que llevas 25 años corriendo para no descubrirlo. Fernando miró sus manos. Pensó en todas las cenas interrumpidas, en los fines de semana convertidos en medio de trabajo, en todas las conversaciones que había terminado con la frase solo un minuto. Siempre había algo urgente, siempre, porque sin urgencia había silencio, y en el silencio existía una pregunta. La pregunta que Fernando llevaba 25 años evitando. ¿Quién eres cuando no estás resolviendo nada? Fernando tragó saliva. Tengo miedo. 3 palabras. Probablemente las primeras sinceras que decía en muchos años. ¿De qué? De ser nadie. De que si paro, no quede nada. Que todo lo que soy esté en lo que hago. Mónica apretó su mano. Fernando, llevas 25 años construyendo cosas para todos. Obras, empleos,
contratos. ¿Cuándo fue la última vez que construiste algo para ti? El monitor siguió marcando. Bip, bip, bip. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Horas, reuniones, problemas. Todo continuaba sin Fernando. Y el mundo no se había detenido. Tal vez porque Fernando nunca había sido el capitán del barco. Tal vez siempre había sido solo el motor, trabajando, quemándose, manteniendo todo en movimiento, sin preguntarse nunca hacia dónde iba realmente el barco. Fernando recibió el alta el jueves por la mañana. El médico habló durante 15 minutos. Presión arterial, medicación, rutina de sueño, ejercicio moderado, menos estrés. Fernando escuchó todo. De verdad, por primera vez en mucho tiempo, escuchó a alguien hablar sin estar pensando en lo que iba a responder después. Mónica lo llevó en coche. El trayecto duró 22 minutos. No hablaron de trabajo. Mónica puso música suave, algo tranquilo que Fernando no reconoció. Él miraba por la ventana. La ciudad. La gente caminando. Un hombre tomando café en la puerta de una cafetería. 2 niños esperando el autobús escolar. La vida normal, sucediendo al mismo ritmo de siempre, sin necesitarlo. Fernando llegó a la empresa a las 10 de la mañana, no a las 7:15, como toda la vida. A las 10, la recepcionista lo miró con alivio sincero. Don Fernando, qué bueno verle. Gracias, Leticia. Subió a su despacho. Sabía que había asuntos pendientes, muchos. Podía sentir su peso antes incluso de sentarse. Pero antes de abrir el ordenador, hizo algo distinto. Llamó a Roberto. Roberto tenía 51 años y llevaba 16 trabajando con él. Era el supervisor más antiguo. Conocía cada obra, cada cliente y cada problema. Casi también como Fernando. Casi. Porque Fernando nunca había soltado del todo el control. Siempre había una decisión final que solo tomaba él. Siempre. Roberto entró en el despacho. Fernando, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Siéntate. Fernando lo miró unos segundos. 16 años trabajando juntos. 16 años siendo el segundo. Necesito hacerte una pregunta. Roberto esperó. ¿Qué no pudiste hacer estos 3 días que habrías podido resolver solo? Roberto parpadeó. No esperaba esa pregunta. Fernando, ¿en serio? Que se quedó bloqueado porque yo no estaba. Roberto pensó unos segundos y empezó a hablar. La reunión con el cliente nuevo. Roberto sabía exactamente qué decir, pero esperó instrucciones. La situación con el proveedor. Roberto tenía la solución desde hacía semanas, pero esperó decisión. 3 problemas pequeños en la obra del norte. El supervisor sabía resolverlos, pero llamó a Fernando por costumbre. Fernando escuchó todo, sin interrumpir, en silencio, y entonces entendió algo incómodo. Durante 25 años, haya confundido 2 cosas: ser necesario y no dejar que los demás crezcan para seguir siendo necesario. Roberto, dime, la obra del norte es tuya a partir de la semana que viene. Roberto se quedó quieto. ¿Cómo? Las decisiones son tuyas. Yo estaré disponible si necesitas consejo. Roberto lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Fernando sonrió con honestidad. No, tengo miedo. Miedo de que algo salga mal. Miedo de que
sin mí encima, las cosas fallen. Pero también sé que ese miedo es el que me llevó al hospital. Hizo una pausa. Y mientras yo resuelvo todo, tú no puedes crecer. Y eso no es justo. Roberto salió del despacho distinto de cómo entró. Fernando se quedó solo. Abrió el correo. 52 mensajes. Respondió 5. Cerró los otros 47. Y por primera vez en 25 años salió de la oficina a las 6 de la tarde con asuntos pendientes, con el mundo sin terminar y con una sensación extraña en el pecho, algo que tardó unos minutos en reconocer. Paz. 6 meses después, Fernando seguía llegando temprano a la empresa, pero no a las 5:15, a las 8. Seguía trabajando mucho, seguía resolviendo problemas, pero había algo diferente. Ahora, había días que terminaban. Una tarde de sábado, Fernando estaba sentado en el jardín de casa, en una silla de madera que Mónica había comprado meses atrás y que él nunca había usado. El jardín no era grande, un poco de césped, algunas plantas. La hierba llevaba 2 semanas sin cortarse. Estaba un poco alta. Fernando la miró y no hizo nada. No llamó a nadie, no buscó herramientas, solo la miró, verde, creciendo a su propio ritmo. Mónica salió con 2 cafés. Se sentó a su lado. Guardaron silencio. Pero no era el silencio del hospital. Era un silencio lleno, con pájaros, con aire de tarde, con el aroma del café. ¿En qué piensas?, preguntó Mónica. Fernando reflexionó. En nada en concreto. Mónica levantó una ceja. ¿De verdad? De verdad. Mónica sonrió. Eso es nuevo. Fernando también sonrió. Sí, lo sé. Tomaron el café despacio. Mónica habló de un viaje. Nada grande. Un pequeño lago a 4 horas en coche. Una casa sencilla para un fin de semana. Fernando escuchó sin mirar el teléfono, sin calcular agendas. ¿Cuándo quieres ir? Mónica lo miró sorprendida. ¿En serio? ¿En serio? El mes que viene. Perfecto. En esta historia hubo 5 hombres. Manuel, Ricardo, Alberto, Javier y Fernando. 5 vidas distintas. 5 heridas diferentes. Pero una misma pregunta esperando al final. Manuel descubrió que el dinero sin propósito no pertenece a nadie. Ricardo entendió que pagar errores del pasado no es lo mismo que construir un futuro. Alberto abrió el cajón y vio que la seguridad sin vida es solo una prisión ordenada. Javier aprendió que decir no a veces incomoda a los que prefieren que sigas igual. Y Fernando aprendió a parar. Descubrió que ser el motor de todo no es fortaleza, es miedo disfrazado de productividad. 5 hombres, 5 historias, una sola verdad. La vida no se mide por todo lo que resolviste, se mide por lo que decides. Y ahora te toca a ti. ¿Eres el motor o el capitán de tu vida? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu respuesta. Y si esta historia te hizo pensar, suscríbete a Fuego del Amanecer. Porque la próxima historia es distinta. Es la historia de un hombre que lo perdió todo. No el dinero, no el trabajo, todo. Y desde ese lugar que nadie quiere visitar, descubrió algo que nadie le puede quitar.